Hola, yo soy Fernanda y quiero hacer este video para platicar un poco sobre todas las cosas que me hicieron sospechar que tal vez yo era un adulto viviendo con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me parece muy importante abrir esta conversación porque cuando yo estuve buscando testimonios al respecto, la verdad todo el tema de diagnóstico estaba muy enfocado a niños y pues sobre todo a hombres también. Entonces, pues bueno, espero que alguien pueda hacer de utilidad mi experiencia. Y empiezo. Todo comenzó cuando hace aproximadamente 2 años mi novia y yo decidimos abrir un negocio y para esto pues renunciamos a nuestros trabajos, pero al poco tiempo de que renunciamos nos dimos cuenta de que no iba a ser tan lucrativo como lo estábamos pensando. Entonces decidimos pues volver a buscar trabajo y que el negocio fuera solo un ingreso extra. Y ya pues ella pudo como encontrar trabajo en un tiempo normal, pero a mí me llevó muchísimo tiempo, o sea, prácticamente un año. Entonces en todo ese tiempo pues yo empecé a ser como muy crítica de mí misma y objetivamente me di cuenta de que yo no estaba a nivel de lo que se espera profesionalmente de alguien de mi edad. Y pues siendo como más analítica en este sentido, me di cuenta de que era principalmente porque nunca le había echado ganas. Y aquí es donde pues me empecé como a dar cuenta de todo, o sea, tuve como una revelación, porque un tema que a mí me interesa mucho además es el tema de la salud mental. Yo no estudié nada al respecto, no soy doctora, ni psicóloga, ni nada, pero me interesa mucho saber de estos temas. Entonces yo sabía que el TDA existía, pero nunca lo había sentido como algo personal o como algo que a mí me tocara. Pero pues esa vez recuerdo que era una noche que yo estaba así como sintiéndome muy fracasada y muy frustrada y pues yo estaba pensando en que sí, que realmente no estaba a la altura, no estaba rindiendo igual que los demás y esa noche como que en mi cabeza até todos los cabos y dije es que claro, esto es lo que tengo. Y entonces, pues al día siguiente llamé al psiquiatra, tardó un mes en darme la cita y pues aproveché ese mes como para anotar todos mis síntomas, todas las cosas que me hacían pensar esto. Y pues ya cuando llegó el día de mi cita fui, le expliqué todo lo que me estaba sucediendo y pues me dijo que efectivamente sí parecía un cuadro de TDA. Me aplicó algunos test y pues sí salí positivo. Me medicaron y pues ya van varias veces que voy a consulta y he seguido haciendo estos test y sigo dando positivo y pues sí, mi psiquiatra sigue diciendo que sí, pues es difícil dar un diagnóstico en pocos meses, pero todo parece indicar que eso es lo que tengo, además de que he respondido muy bien al tratamiento. Pero bueno, les voy a contar entonces esa noche cuáles fueron los cabos que yo até para darme cuenta de que todo eso me estaba sucediendo. El primero es, como les decía, que yo me di cuenta de que nunca, pues, como que realmente me esforzaba en el trabajo, pero no era un tema de que no me gustara mi trabajo, ni que no, ni que tuviera flojera o que estuviera deprimida, o sea, era simplemente que me costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo concentrarme y necesitaba tener muchos estímulos, o sea, punto número uno, necesitaba estar siempre tomando café. Punto número dos, necesitaba estar escuchando algo, pero llegó un momento en el que estar escuchando música ya no era suficiente, entonces tenían que ser podcast. Y punto número tres, tenía que estar siempre comiendo. Entonces, pues era como necesitaba muchos estímulos y era como un círculo vicioso en donde yo me daba cuenta que tener tantos estímulos me hacía no concentrarme, pero al mismo tiempo, si no tenía estímulos, me era imposible también concentrarme. Entonces, al final del día, yo me sentía como con indigestión, tanto física, real por la comida, que me la pasaba como todo el tiempo teniendo hambre por ansiedad, y también por todas las cosas como de podcast y videos que había consumido, pero que eran realmente cosas que no me estaban aportando nada, que no necesitaba saber, y entonces terminaba con esa sensación de haber consumido muchísimas cosas que no quería consumir y además frustrada por no lograr mis objetivos, porque cometía muchísimos errores también en mi trabajo, como errores por descuido, por equivocación, porque se me olvidaban las cosas y pues era muy frustrante.
Otra cosa que noté o que me cayó como el 20 fue que yo siempre decía que cuando tuviera un negocio ya le iba a echar ganas, ¿no? Porque como que siempre me justificaba a mí misma diciendo como, es que esta empresa no me gusta o estas personas no lo van a valorar o cosas así. Entonces yo dije, no, cuando yo tenga mi negocio, todo va a estar bien, voy a trabajar mucho, le voy a echar muchas ganas, pero no fue así. Cuando pues tuve mi negocio, que lo tengo todavía y aunque me gusta mucho trabajar en él y estar en él, pues igual notaba que me costaba muchísimo trabajo como llevar a la acción planes, o sea, aunque eran cosas que me motivaban y que eran proyectos viables y así, o no los hacía o los empezaba a hacer, pero ya cuando los estaba haciendo, como que me entraba una desesperación por terminarlos y entonces los hacía mal, los hacía deficientes y esa fue otra señal. De hecho, por este tiempo yo fui al psicólogo y hablé con la psicóloga tanto de esta desmotivación como del hambre, también como demasiado ansiosa que yo sentía, pero pues como que la psicóloga lo atribuyó a que yo estaba atravesando muchos cambios y realmente no pasó de ahí. Otras señales curiosas que pude darme cuenta, que igual y no afectan tanto como en mi vida profesional o económica, pero pues que me empezaron a llamar la atención, fue que, por ejemplo, yo nunca he sido capaz de jugar juegos de mesa porque me parece demasiado aburrido, no puedo. Y lo mismo me pasa con películas, como, o sea, de por sí para mí como que sentarme a ver una película es trabajo, como que sé que tengo que poner de mi parte para poder concentrarme, pero en específico como películas de acción y así, me es imposible, o sea, es como si me hablaras en un idioma diferente y de verdad que no entiendo nada. Y entonces eso también se me empezó a hacer curioso. Y otra cosa que me hizo todo el sentido del mundo es enterarme de que la ansiedad era una comorbilidad muy común cuando se padece trastorno por déficit de atención. Y es que yo desde que tengo memoria he convivido con la ansiedad. Y de hecho me parece como muy curioso porque siempre siento ansiedad en momentos donde no me puedo mover. Por ejemplo, recuerdo que yo creo que uno de los primeros ataques de ansiedad de los que tengo memoria fue un día que mi mamá me estaba peinando y pues yo no me podía mover, entonces tuve un ataque de ansiedad por estar ahí como inmóvil y pues son cosas que me siguen pasando. Me pasa cuando uso el transporte público, me pasa cuando voy al cine, me pasa en salones de clases, entonces de verdad cuando supe esto me hizo todo el sentido del mundo. Y bueno, creo que uno de los últimos como signos bastante reconocibles que yo noté en mí fue que también siempre tuve muchos problemas para identificar y controlar mis emociones. Sobre todo con el llanto, me pasaba que muchas veces sentía que era algo como mucho más grande que yo y pues lloraba, por ejemplo, por tristeza, pero también por enojo, pero también cuando sentía, no sé, nostalgia, desesperanza, y siempre he sido demasiado sensible. Ya por otra parte, creo que algo que, aunque pueda sonar como extraño, me jugó en contra, fue que pues me considero una persona inteligente. Entonces, en toda como mi trayectoria académica, pues siento que nunca tuve ningún problema porque sinceramente nunca me costaba trabajo aprender, pero tampoco era una persona que se dedicara como a hacer tareas o estudiar, o sea, de verdad nunca he sido como una persona aplicada porque simplemente aprendía y además de eso tengo muy buena memoria, lo cual me parece también algo que pues hay que señalar, que TDA no es solo ser olvidadizo. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo problema como recordando cosas. Mi problema es más, pues, como por ejemplo sentarme a estudiar y así. Entonces, a lo largo de toda mi vida, pues tuve como un desempeño pues bastante mediocre, pero pues porque nunca hacía nada realmente, o sea, me esforzaba muy poco y creo que eso pues me jugó en contra, por decirlo así, porque creo que retrasó mi diagnóstico, ya que nunca hubo nada como pues demasiado evidente. Y por último, pues quisiera aclarar que el trastorno por déficit de atención que yo tengo diagnosticado es combinado. Esto quiere decir que tengo rasgos de inatención, pero también tengo rasgos de hiperactividad.
Esto también me parece importante comentarlo porque muchas veces se cree que las mujeres solo poseemos como los rasgos de inatención, pero no es así. También podemos tener hiperactividad, aunque es verdad, aunque es, Aunque lo cierto es que la hiperactividad suele reflejarse diferente a veces en mujeres. Por ejemplo, en mi caso, aunque sí tengo hiperactividad física, es un tema como más mental que físico. Y pues bueno, eso es todo por este video. Igual si alguna de ustedes quiere compartir su experiencia, la verdad es que me ayudaría mucho y también me gustaría como que creáramos una comunidad. Y pues nada, muchas gracias.